Bueno, como sabemos, ¿cierto? El pastor ha estado llevando la serie de estudio que estamos en Eclesiastés, ¿cierto? Pero yo le dejo al pastor Eclesiastés y yo me voy por otro tema, ¿ya? Para que él termine con ese libro que lo estaba haciendo también, ¿ya? Y vamos a hablar hoy día un poco acerca de un tema importante, creo, para el creyente, que creo que siempre debe estar arraigado en nuestra vida, que es poder tener convicciones, poder arraigar cosas en nuestra vida que son significantes, ¿cierto? En este caso, como con lo que hay en el PowerPoint es tener más Biblia, ¿cierto? Es mejor que tener más mundo. Por lo tanto, más Biblia, menos mundo. Y hay una ilustración de una persona que, que observó a otra, ¿cierto? Y decía, ese hombre ha estado en el ejército o en algún colegio militar, le dijeron. Eh, y a la otra persona a la cual le dijo, efectivamente, sí es así. ¿Cómo lo supiste? Y él le dijo por su manera de caminar. Es así como los cristianos podemos saber si han estado con Jesús por su manera de caminar o de andar. Nosotros con nuestra vida, con la forma en cómo avanzamos, cómo nos desenvolvemos, damos cuenta de que si realmente Jesús es lo central en nuestra vida. Así como este hombre, ¿cierto?, que tenía esa caminada de militar, bueno, nosotros también como creyentes podemos demostrar esto. Y vamos a orar para que el Señor pueda ayudarnos, para que podamos entender lo que Él quiere y así podamos salir edificados de este día. ¿Ya? Señor, gracias por este tiempo, gracias Señor porque usted es bueno, usted Señor nos enseña, usted Señor nos ayuda. Y Señor, le pedimos para que el mensaje pueda ser de edificación. Utilíceme a mí, Señor, como un instrumento en sus manos para poder llevar su palabra, para que usted pueda salir glorificado y, como dije antes, podamos salir nosotros también edificados y así poder cambiar hábitos que tal vez teníamos que son necesarios para demostrar un buen andar cristiano en nuestra vida. Oramos y damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, hoy día vamos a ver tres mandatos que nos van a ayudar a demostrar a Jesús en nuestro caminar diario. ¿Ya? Tres mandatos. Y para eso solamente nos vamos a centrar en la cita de Romanos 12:2, ya que está ahí en el PowerPoint, pero si usted lo quiere buscar, no hay problema. Dice, no os conformáis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Este es un versículo creo que muy conocido, es un lindo versículo que nos hace pensar, reflexionar si es que nosotros estamos efectivamente conformándonos al mundo, si es que estamos renovando nuestra mente y si es que realmente estamos comprobando, experimentando la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Por lo tanto, el primer mandato, y vamos a ir desglosando este versículo un poquito en tres partes, ¿ya? El primer mandato que nos va a ayudar a demostrar a Jesús en nuestro andar diario es no te conformes, ¿ya? No te conformes. Y ahí puse una... ¿Alguien sabe lo que es eso? No, no, una iguana, un camaleón. No. Y esto es lo que hace el camaleón, ¿cierto? Supone que esto hace, pero ahí, eso. ¿Cierto? Desaparece. No, no es que desaparezca, sino que se camufla. ¿Cierto? Bueno, esta es la idea de conformar. ¿Ya? Conformar tiene que ver con el sentido de cambiar a algo. Así como lo hace el camaleón, ¿cierto? Cuando se camufla, ¿cierto? Se hace igual a lo que está alrededor suyo. Es así también como Pablo decía ahí a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este mundo, no sean cambiados a lo que el mundo quiere que ellos sean. Por ejemplo, eh, nosotros, o sea, hay muchos ejemplos en los cuales podemos darnos cuenta de que si estamos siendo conformados al mundo, y cuando nosotros somos conformados al mundo, un ejemplo de esto es que vamos a vivir de manera frustrada. ¿Por qué lo digo? Porque el mundo constantemente está cambiando, 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 cambiando. No sé si ustedes, yo cuando era chico, veía una serie que se llama Casado con Hijos. No sé si se la han visto. ¿No? Bueno, hay una serie que se llama Casado con Hijos y yo en ese año tenía de 13, 12 años.
Y una de las cosas que, bueno, si ustedes se dan cuenta, hoy día la están volviendo a dar, y una de las cosas que se cuestionaba era si realmente iba a tener el mismo éxito que tuvo hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque los chistes de esos tiempos ahora no se ven bien vistos, ¿cierto? Eran chistes machistas, chistes de otras cosas, ¿cierto? Y una de las cosas que tenían que ver, es que iba a tener éxito, eran renovarse en el éxito en ese sentido. Bueno, así como este ejemplo, también hay otro ejemplo que nos damos cuenta, donde el mundo va constantemente cambiando. Los chistes que antes se hacía ya no se pueden hacer ahora, se ven mal vistos. Y así como los chistes que tal vez ahora se hacen, quizá en 3 o 4 años más tampoco se van a poder hacer. Las costumbres que hoy día se hacen no se van a poder hacer en los próximos años. Y así el mundo está constantemente cambiando, cambiando, cambiando. Y es por eso que uno va a vivir de manera frustrada, porque si uno se amolda al mundo, constantemente va a tener que ir cambiando, cambiando. Mire lo que habla ahí, vamos a buscar 1 de Pedro 1:23, donde podemos encontrar la fuente, donde algo, en donde no cambia, donde encontramos la fuente de una persona que no cambia, que es inmutable. 1 de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia, la palabra de Dios, es el lugar más seguro en la cual nosotros podemos ir, a la cual nosotros podemos ir. La palabra de Dios, cierto que la tenemos aquí, no cambia, es inmutable. Por lo tanto, si nosotros nos conformamos a lo que la Biblia dice, no vamos a vivir de manera frustrada. Que nuestro pensamiento no tiene que estar cambiando constantemente, sino que permanece para siempre. Como Dios no cambia, su palabra tampoco. Y me gustaría seguir avanzando con algunas frases que el mundo dice y que tienen un factor común. Y que de repente ese tipo de frases pueden arraigarse en nuestra vida porque son frases que no se ven tan mal, pero que van en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Voy a decir las frases. La primera frase es, hacer de ti una prioridad no es egoísmo, es una necesidad. Hacer de ti una prioridad no es egoísmo, es una necesidad. La segunda frase, 3 palabras que pueden cambiar tu vida para siempre. Empiezo por mí. La tercera frase, primero piensa en no decepcionarte a ti mismo antes de pensar en alguien más. Y la última frase, perdónate para perdonar. ¿Cuál creen ustedes que es el factor común de estas 4 frases? El yo, ¿cierto? Aquí se piensa solo y exclusivamente en el yo, antes que en el resto. La palabra de Dios es clara en decir que primero tenemos que pensar en el otro antes que en mí mismo. Y hay una persona en especial que hizo esta labor, que obró de esa manera, pensando más en el otro que en uno mismo. Y ese fue Jesús. Y hay un texto que siempre, cuando puedo, lo trato de citar porque me encanta, que está en Hebreos 12:2, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Imagínense si Jesús hubiese pensado más en sí mismo que en nosotros. No hubiese ido a la cruz a sufrir. No hubiese ido a ese lugar a ser humillado. Pero como él pensó más en los otros, en nosotros, ¿cierto? Él fue y sufrió en la cruz, por y para nosotros. Por lo tanto, como ese es nuestro ejemplo máximo, y ahí dice, puesto los ojos en Jesús, ese es nuestro ejemplo a seguir. No en el hacer de prioridad en nosotros mismos, sino en el otro, como Jesús lo hizo. Por lo tanto, la pregunta que también viene de cajón esto es si es que realmente estamos viviendo como Jesús lo hizo en ese sentido. Estamos viviendo desde la manera que el mundo dice. ¿Me acompañan ahí, por favor, a 1 de Pedro? Vamos a volver ahí a la carta de Pedro, capítulo 1. Versículos 14 al 16. Que también hablan acerca de no conformarse.
sino ser obedientes a la palabra de Dios. Dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo la palabra de Dios no cambia, es inmutable. ¿Por qué? ¿Hace cuánto tiempo se escribió esa cita? ¿O de qué libro es esa cita que sale en el versículo 16? ¿De qué libro? Ahí pueden ver la referencia, abejitos. Levítico, ¿cierto? Eso lo escribió Moisés. ¿Cuántos años atrás? Muchos años, ¿cierto? Muchísimos años atrás. Uno de los primeros libros que se escribió. Y después de todo ese tiempo, ¿cierto? El Señor lo vuelve a recordar ahí de manera inspirada a Pedro para que lo cite. Es el mismo mandato que era para Israel, ahora para la iglesia. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es inmutable y es la misma de siempre. Y es la misma de siempre. Y por lo tanto, lo verdaderamente importante y las cosas que nosotros tenemos que rescatar de esto es no conformarnos y ser obedientes a lo que el Señor nos manda. Sed santos porque yo soy santo. Y tenemos un ejemplo claro en la Biblia también que podemos darnos cuenta de un pueblo que no fue obediente y se amoldó al mundo. Y ese lamentablemente fue Israel, el pueblo de Dios. Y acompáñenme por favor a Deuteronomio. Vamos a ir al principio de la Biblia. Vamos a ver cómo Dios mandó una acción al pueblo de Israel. Lamentablemente ellos no la cumplieron y finalmente terminaron amoldados o conformados al mundo, a su contexto que estaban en ese tiempo. Deuteronomio capítulo 20, versículos del 16 al 18. Deuteronomio 20 del 16 al 18 dice así: pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Aquí está el mandato y la razón, ¿cierto? Destruye, elimina, saca a esas personas de ese lugar, de la tierra que yo le estoy dando por heredad, ¿cierto? ¿Para qué? Dice ahí, para que no, el versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que han hecho para sus dioses. Por lo tanto, Dios le estaba diciendo, si ustedes los dejan ahí, ustedes van a pecar y van a terminar conformándose a las costumbres que ellos tenían. ¿Y qué hizo Israel? ¿Fue obediente? No, ¿cierto? Jueces, más adelante, Jueces capítulo 2, versículo 11, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, no fueron obedientes, no sacaron a las personas y lo que Dios había dicho se cumplió. Ellos finalmente terminaron sirviendo a los Baales, que significan que son los dioses ajenos que tenían estas personas. Por lo tanto, cuando nosotros no somos obedientes, cuando nosotros empezamos de a poquito a ir con las costumbres del mundo, finalmente terminamos envueltos y conformándonos al mundo, así como Israel lo hizo. Terminamos siendo nosotros. Por lo tanto, estamos siendo conformados al mundo. Cuando nosotros analizamos nuestra vida diaria, ¿estamos siendo conformados? ¿Estamos siendo presionados a lo que el mundo nos dice? ¿O realmente estamos yendo a la Biblia como nuestro lugar seguro, el lugar inmutable, donde la palabra de Dios no cambia y es un lugar seguro para nosotros? El primer mandato: no te conformes. El segundo mandato: no. Spoiler. Renueva tu mente. ¿Ya? Renueva tu mente. Y eso lo encontramos en la segunda parte. Dice: si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ya?
El segundo mandato para poder demostrar a Jesús en nuestro caminar diario es renueva tu mente. Si me acompañan ahí a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios 3, 14. Dice, hablando del entendimiento, y ahí vamos a hablar un poco de esto, acerca de nuestra mente. Dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Ya? Y aquí podemos darnos cuenta de cómo la gente, ¿cierto?, que no es creyente, tiene un velo en los ojos. Tiene dice el entendimiento embotado. Y embotado, la palabra significa endurecimiento. Tiene la mente dura, ¿ya? Una mente cerrada. No sé si usted ha hablado con algún inconverso, alguien que no cree en Dios, y cuando le habla de la escritura de la Biblia, como que llegan a reírse un poco, ¿cierto? Y a veces a nosotros nos da un poco de vergüenza poder hablar porque sabemos tal vez la reacción que van a tener cuando nosotros les hablamos de Cristo, de la Biblia, ¿cierto? Y eso es porque el entendimiento de ellos está cerrado, está cerrado. Y dice el versículo 16, ahí de ese mismo capítulo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La única manera de poder entender la Escritura, de no encontrar la Biblia como una locura, ¿cierto?, es cuando nos convertimos al Señor. Cuando el Señor nos habla y nos saca el velo por medio del Espíritu Santo, Él abre nuestra mente y podemos entender las verdades bíblicas que nos enseña la Escritura. Por lo tanto, una parte importante de nosotros es transformar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento. Y eso se hace, solamente por medio de esto, de nuestro caminar diario, de nuestra lectura diaria, de nuestra edificación diaria por medio de la Escritura. Romanos 1:21 habla acerca un poco de cómo a veces las personas, ¿cierto?, no creen en la Escritura y se van a otro tipo de doctrinas, a otro tipo de filosofía, que de repente son un poco más inexplicables que la misma Escritura. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Los incrédulos, ¿cierto?, tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen este velo quitado. Se ha puesto en sus ojos. Cuando nosotros vemos el tema de la mente, ¿cierto?, en la Escritura para los hebreos, esta era una palabra que también se podía traducir o significar como un riñón, ¿cierto?, algo que está interno, íntimo, o también como el corazón, ¿cierto?, que tiene que ver con algo íntimo, algo que está arraigado en lo más profundo de nuestro ser, el corazón o la mente. Y por lo tanto, podemos darnos cuenta que la renovación de nuestra mente es muy importante, es fundamental en nuestra vida como creyentes, porque si nosotros dejamos entrar cosas que no convienen, finalmente de ahí va a salir del corazón malas acciones, malos pensamientos. Pero si nosotros nos encargamos de recibir Biblia, de poder estar cerca de Dios, va a ser totalmente lo contrario. Y por lo tanto, eso también está en la Escritura. Cuando vamos a Marcos, si me acompañan ahí, capítulo 7, versículo del 18 al 23, vamos a leer estos versículos. Marcos 7, del 18 al 23. Dice así, Marcos 7, del 18 al 23. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía a los limpios, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que
lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí hablando Jesús, algo importante, que del corazón, de lo más profundo de nuestro ser, es donde salen el pecado finalmente, el pecado. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es estar renovando nuestra mente constantemente. Dice Efesios 4, del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y este texto, ¿cierto?, que habla Pablo a los Efesios es súper importante porque no basta solamente con decir, bueno, ya no hago esto, ¿cierto? Ya no miento, ya no robo, sino lo que ahora tengo que hacer es hacer cosas buenas. O sea, si ya no miento, ahora sí digo la verdad. Si ya no robo, bueno, ahora trabajo, ¿ya? Nosotros tenemos que reemplazar, si se puede decir la palabra, las cosas malas con algo bueno, con obras buenas. Y eso también es lo que dice un texto en Mateo, que dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir lo que él padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, lo malo, ahora tengo que reemplazarlo y quitarlo por lo bueno. El viejo hombre no tiene que estar más y ahora tiene que relucir el nuevo hombre que tenemos cuando fuimos sellados y convertidos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que despojarnos para tomar nuevas herramientas y poder trabajar como Dios dice que trabajemos. Por lo tanto, ¿cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo transformamos nuestra mente? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos dejando que Dios renueve nuestra mente día tras día. Cuando nosotros miramos nuestro día, ¿qué son las cosas que más entran en nuestra mente? Y ese tipo de cosas están afectándonos en nuestro andar diario. El primer mandato, ¿se acuerdan cuál era? No te conformes. El segundo mandato. Y el tercer y último mandato, experimenta la voluntad de Dios. Y aquí no estoy hablando de algo místico, ¿cierto? ¿Ya? Sino solamente tiene que ver con llevar lo que sabemos a la práctica. Y saben que justamente el capítulo 12 de Romanos, en lo que Pablo está haciendo y constantemente lo hacía, era primero hablar de práctica, de teoría, y después cómo esa teoría, ¿cierto? La segunda parte, cómo esa teoría la llevamos a la práctica. Y justamente el capítulo 12 de Romanos empieza a hablar de la parte práctica del creyente. Y ahí Pablo nos dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, en otra carta que hizo a los filipenses, mencionó acerca de que para él era el vivir Cristo y morir ganancia. Para él vivir era Cristo. Para él vivir era Cristo. Era trabajar para él. Era servirle a él por medio de la predicación, por medio de enseñar a las personas, por medio de hacer misiones. Para él vivir era Cristo. Y nosotros como habitantes en Maipú también podemos hacerlo. Quizá no estamos todo el día, ¿cierto?, haciendo lo que Pablo hacía, pero en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, con nuestros amigos, ahí nosotros hacemos misión, ahí nosotros vivimos para Cristo. Aquí en la iglesia, en todo lugar que nosotros estamos, tenemos que vivir para Cristo. Efesios 2:10 también nos habla acerca de cómo como Él nos salvó, también se debe llevar a la práctica. Vamos a leer
de manera completa. Efesios 2. Efesios 2. Que creo que es algo importante en los creyentes poder tener en cuenta, porque muchas veces he visto personas que dicen levantar la mano, creen, pero no trabajan para el Señor. Dice Efesios 2:8, vamos a empezar del 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta parte, ¿cierto?, habla de la salvación. Pero el versículo 10 habla de cómo yo actúo en la salvación. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No basta solamente con decir amén, yo creo. Yo tengo que trabajar, tengo que practicar lo que el Señor me ha mandado. El Salmo 32, el versículo 8 al 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor en la primera parte dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Y ojalá que terminemos el día pudiendo decir, como dice el Salmo 143:10, que ahora sí me gustaría que lo puedan buscar para ir terminando. El Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Ojalá que tal vez en la mañana podamos leer este versículo, podamos acordarnos, podamos memorizarlo y podamos pensar en esto para todo el día, para el resto del día. Dice Salmo 143, versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Ojalá que este versículo podamos tenerlo todo. Al levantarnos podamos decirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, ¿cierto? No conformándonos al mundo, no renovando nuestra mente, ¿cierto? Y finalmente experimentando y viviendo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Vamos a terminar y finalizando. Es que en nuestra vida hay más Biblia y menos mundo. ¿Es así realmente? Y si no, bueno, que el Señor nos ayude y que nosotros también estemos dispuestos a poder vivir de esta manera. Vamos a orar. Señor, gracias.